nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas de este próximo domingo, 23º del tiempo ordinario, ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano Irán Díaz. Bienvenido. Gracias, Padre, por recibirnos siempre aquí sobre la palabra y siempre exhortando, ¿verdad?, a los televidentes que disfrutan de lo que aquí se discute y dialoga, que puedan visitar el Santuario de la Providencia en la capilla y los terrenos del santuario para saborear la palabra, hacer la lección divina como parte de su proceso de trabajo y formación. Adquirir sabiduría, que es el tema de hoy, en el Santuario de la Providencia, trono de la sabiduría. Eso es así, eso, completamente. Trono de la sabiduría, ¿no? Estamos hablando en serio. La Virgen María, el trono de la sabiduría encarnada del Hijo de Dios, hecho hombre, Jesús de Nazaret. Así que, y es el trono de la sabiduría, ella tiene en sus brazos a la sabiduría encarnada. Entonces vayan al trono de la sabiduría y está la sabiduría. Bueno, vamos a la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, que es un libro pues que escrito en el siglo I antes de Cristo, también muy cerquita ya de la época de él. Ante el ambiente y la mentalidad y las costumbres griegas que se imponían, que obviamente estaba todo el tema de la sabiduría como un atributo deseable que el hombre busca con su reflexión, con su conocimiento, con su esfuerzo. El libro viene a decir, eso está bien, pero la verdadera sabiduría, e incluso la que se adquiere pensando y reflexionando, a fin de cuentas esto es un don de Dios. Es un don de Dios porque el hombre, por más listo que sea, no se puede dar a sí mismo lo que no tiene y por lo tanto es Dios el que está detrás de todo. Así que la fe en Dios es la que hace posible que el hombre sea sabio. Hay un poquito la tesis de este libro de la sabiduría. Y entonces, pues no es simplemente una virtud humana, es una virtud que Dios le regala al hombre y que para nosotros, los creyentes, la sabiduría verdadera no es solamente un conocerme yo, conocer las cosas del mundo, que sería un poquito como lo que se entiende coloquialmente como el sabio, sino que la sabiduría para el creyente es, yo lo resumo de esta manera, ver las cosas como Dios las ve. O sea, participar de la mente de Dios, por decirlo de alguna manera, en términos humanos. Y Padre, compartía con nosotros usted en las notas que este libro estaba dirigido para los judíos en la diáspora. En el siglo I, los judíos en la diáspora que estaban ubicados posiblemente en Alejandría. En las zonas con más influencia griega, en Alejandría quizás. Y entonces, el libro, de alguna manera, porque cuando uno está afuera y está expuesto a otros pensamientos, y me imagino ese concepto completo de la sabiduría, posiblemente la identidad, las confusiones, las mezclas, y este libro viene a traer nuevamente al centro a Dios, al centro de Dios, y devuelve lo que sería a la identidad judía, ponerle, exacto, la sabiduría proviene de Dios. No es otra cosa, no mezcles ni te confundas con ese proceso, ¿verdad? Sino que, pero es bien interesante cómo viendo la sabiduría a través del lente de Dios en ese proceso, pues les cambia nuevamente la dinámica y la realidad para ellos. Claro. Ellos, que eran los más afectados, eran los que nos estaban arrastrando la cultura imperante a pensar de otra manera a como tradicionalmente había pensado el judío, que es que, sobre todo, la sabiduría es la voluntad de Dios, o sea, el plan de Dios, el querer de Dios, y la expresión más perfecta es su ley. Entonces, para nosotros, la sabiduría es Jesús de Nazaret, que es expresión de la voluntad de Dios hecho hombre. Ahí está el hombre perfecto, el hombre Dios, aquí está. Entonces, pues esa es la sabiduría. Entonces, para nosotros, sí,
conocer muchas cosas, saber lo que es sabio en términos del mundo, está bien, pero la verdadera sabiduría, la que nos va a abrir las puertas de la vida eterna, no es la sabiduría de cosas del mundo, que también es buena y es indispensable y en cierta medida no se puede vivir sin ella, sino es la sabiduría de ver las cosas como Dios las ve, para querer lo que Dios quiere, que se nos haga más fácil hacer la voluntad de Dios. Fíjense que sin sabiduría, si yo no veo las cosas como Dios las ve, un poquito, obviamente, la mente de Dios es insondable, yo no puedo ni competir, ni pretender que yo sea como Dios, pero es decir, en la medida de lo humanamente posible, siendo todo un don, pues esto es un don. Dios me dice y me revela y me ilumina, que es la función, sobre todo que le atribuyen al Espíritu Santo, la luz, esa luz que ilumina para que yo pueda decir, mira, efectivamente, esa inspiración divina, debo hacer esto, debo de buscar aquello, debo de hablar con fulanito de tal, o lo que sea, ¿no? Esa inspiración para actuar humanamente, pero guiado por Dios. Dios te ilumina, es que esto se debe a aquello o a más aquello, lo que sea, ¿no? Esto es bien importante entenderlo, porque en ese sentido la sabiduría me abre las puertas a poder hacer las cosas que Dios quiere, como Dios quiere, y recorrer el camino de la salvación, o sea, ser verdadero discípulo que camina detrás de su maestro. Esa es la estrategia del tema de la sabiduría, así que conocer los designios de Dios. Parecido a lo que hacían los judíos con el tema de la ley. Nosotros lo hacemos con la voluntad de Dios, que es una expresión más plena. La ley diríamos, como una figura de lo que en realidad llegaría a ser la verdadera ley, que es la voluntad de Dios, que se nos manifiesta y se nos ayuda a vivirla, por medio de la inhabitación de la Trinidad en nosotros, sobre todo el Espíritu Santo, a que se lo atribuimos tanto, y obviamente de Cristo, la sabiduría encarnada. Bueno, vamos a la segunda lectura. La segunda lectura es una carta que no se lee mucho, ¿verdad? La carta de San Pablo a Filemón. La carta de San Pablo a Filemón. Explicamos brevemente de qué se trata, ¿verdad? Claro que sí. Para que los televidentes sepan, porque no es una carta conocida, no es como Romanos o como Corintios, sino que esto prácticamente no se lee. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, San Pablo está en la prisión, y en la prisión se encuentra con un tal Onésimo, que era esclavo, ¿verdad?, de un tal Filemón. Y entonces parece que Onésimo se había fugado de su amo, Filemón. Quizá porque Filemón no era muy buena gente, que digamos, o porque se cansó de ser esclavo, eso no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que San Pablo en la cárcel coincide con ese ex esclavo, que era esclavo de Filemón, Onésimo, y entonces obviamente lo convierte. Así que habiendo antes convertido a Filemón, o sea, en una de sus andadas y sus viajes, se empató con Filemón y hizo cristiano a Filemón. Y ahora hace cristiano a Onésimo, el esclavo de Filemón, fugado, que está con él en la cárcel. Y ahora entonces dice, bueno, este esclavo tiene que volver a su dueño, porque es injusticia lo que corresponde. Pero no lo voy a mandar así, porque lo van a entrar a patadas. Así que déjame hacer una cartita, ¿verdad? Como un referido. Y entonces la carta a Filemón es como un referido. Podemos escribir como un referido. Es decir, mira, aquí te mando a mi hermano, que he engendrado en la cárcel, engendrado en la fe, en la cárcel, a nuestro mutuo hermano y amigo querido. Y si yo lo quiero mucho, ¿cuánto más lo querrás tú, verdad? Hay un poquito como que... es decir, oye, cuidado con caerle encima porque se fugó, ¿verdad? Enviándole un mensaje amoroso. Es muy interesante, sí. Muy interesante la carta. O sea, está diciendo entre líneas, cuidado con caerle encima, porque tú me debes mucho a mí también y yo tengo mucho de dónde cobrar. Así que, ojo, a este me lo tratan bien. Eso es lo que dice el referido. Exacto. Entonces, pero muy linda, muy cortita la carta, pero muy bonita. Y entonces, obviamente San Pablo dice, este hombre pues, que se ha convertido aquí por mi predicación, pues me gustaría retenerlo conmigo, me es muy útil. Que de hecho Onésimo, la palabra, el nombre Onésimo significa útil. Útil, ok. Así que Onésimo me resulta útil
Así que útil me resulta útil y lo tengo aquí conmigo en la cárcel y hombre, estoy en la cárcel, me gustaría quedarme con él, pero no, yo sé que esto te lo devuelvo, pero te lo devuelvo no para que lo siga usando como esclavo, porque ahora somos cristianos todos los tres. Así que si somos cristianos los tres, ya no hay esclavos ni libres. Aquí todos somos hermanos en el Señor. Así que te lo devuelvo para que lo recobres como libre, para que lo recobres como un hermano querido en la fe. O sea, fíjense ya cómo Pablo, siendo la esclavitud una cosa normal, aceptada y sin discusión, que a nosotros nos parece una barbaridad. Hoy, claro, 20 siglos después, pero en aquel momento eso estaba bien. De hecho, hasta hace poquito estuvo bien. A mucha gente le parecía muy bien, había otras que se indignaban con razón. Bueno, pero él dice, bueno, yo voy a respetar el que tú eres su propiedad, pero te lo devuelvo porque ya es un hermano en la fe, y los hermanos en la fe no se pueden poseer, son para amar, no para poseer, ¿no? Y ese es el motivo de la carta, y eso es lo que él le escribe, y no sabemos, pero suponemos que Onésimo haya sido útil en otro sentido a su antiguo amo Filemón, es decir, que haya sido útil como hermano en la fe, como colaborador, a lo mejor allí mismo, no sabemos porque la carta no es muy escueta, no dice qué cosa era Filemón, a lo mejor Filemón tenía una comunidad cristiana que reunía en su casa y Onésimo le ayudó, entonces empezó a ayudarle también en la predicación, en fin, no sé. Y entonces es interesante porque conlleva hasta cierto punto un acto de desprendimiento de parte de Pablo. Sí. Porque él le dice, mira, porque me ha sido muy útil, ¿sabes? Dice, algo bueno tiene que estar haciendo para poder, dice, pero lo correcto y hacer lo correcto. Me imagino también, ahí yo creo que todas las partes tuvieron sus procesos. Claro. Onésimo, con el asunto de regresar, después de haberse escapado. Pablo en el desprendimiento y llevando el mensaje primero Jesús. Onésimo estaba convertido, porque si no, ni con el referido se hubiera atrevido a volver. Y Filemón con el apercibimiento de cuando reciba la carta, de cómo debe actuar en el proceso de nuevamente acoger a Onésimo. A pesar de que es una carta corta, sí, es un drama. Es un tremendo drama. Completamente. Sí, yo creo que muchos nos preguntaremos qué habrá pasado cuando llegó. Sería interesante. Bueno, al fin del mundo, cuando se revele todo, lo sabremos, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado? ¿Lo habrá acogido? ¿Lo acogió bien? No sé, lo maltrató, no, se tuvo que volver a fugar Onésimo. No, y yo creo que nos pone en perspectiva a nosotros, tal vez los televidentes, algo que haya que hacer que incluya algo de desprendimiento o que tengamos que asumir ese tipo de comportamiento, tomando el ejemplo de como lo ha hecho Pablo. Que hay en ese proceso en estos momentos en nuestras vidas que nosotros tengamos que, mire, lo correcto, lo que manda es esto, así que vamos a comportarnos de esa manera, que tal vez todavía estemos ahí atando, tal vez no tenemos un Onésimo en mi vida, pero tal vez un equipo de algo que podamos hacer. No, y desde el punto de vista de la primera lectura, fíjate cómo la sabiduría del mundo era, el esclavo es tu esclavo, está bien, te lo devuelvo, es tuyo. La sabiduría que trae la fe, que es de la que nos habla la primera lectura, que es donde Dios es, ok, legalmente es tu esclavo, pero es tu hermano en la fe. Así que te pido que lo recobres como hermano. Porque en Dios somos hermanos, en Dios no hay esclavos. Ni nosotros somos esclavos de Dios, ni somos esclavos unos de otros. O sea, somos hermanos y somos hijos de Dios. Así que recóbralo como lo que es en la fe. Tú eres ahora creyente, él es ahora creyente, pues recóbralo como lo que es. O sea, según la sabiduría de la que habla la primera lectura. Wow. O sea, que interesante ya ver el primer ejemplo de la sabiduría en un caso concreto, que es el de la esclavitud. Bien, pasemos al Evangelio. El Evangelio es muy interesante. Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Y entra por el lado que tú trajiste, de la renuncia, ¿verdad? Igual que en el referido le pedimos a Filemón que renuncie a tomar a Onésimo como esclavo, sino que lo acoja como hermano, pues entonces en el Evangelio Cristo nos va a invitar a la renuncia. La renuncia es bien importante porque, a ver, esto es bien sencillo, corresponsabilidad 101, todo es don de Dios, así que nada es mío.
de aquello de lo que yo me apropio, estoy diciendo no es don de Dios, es propiedad mía. Yo soy el dueño, no es Dios. Así que ya estoy mal. Así que no puedo apropiarme de nada. Tengo que recibirlo todo como un don. Igual que Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, igual que él se lo cede como un don. O sea, es todo tiene que ser comunicaciones de dones. Si bien, obviamente, en algunos momentos tiene que haber un intercambio de justicia, porque en el mundo no podemos vivir como ángeles. Hay necesidades y somos materia y espíritu, pero tiene que haber gratuidad, tiene que haber intercambio de gratuidad. O sea, no podemos trabajar todo a base de posesión. Así que hay que renunciar a los bienes, dice Cristo en el Evangelio de hoy, para ser mi discípulo. Y renunciar no es bota todo lo que tengo y quédate sin ropa. No, eso no es renunciar a los dones. Quiere decir, no te apropies de ellos, no los tengas como tuyos, porque en definitiva son de Dios y están en tus manos por pura gratuidad de Dios para que tú puedas vivir y cumplir su voluntad y alcanzar la plenitud que Él te tiene en la vida eterna. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, bueno, pues el Evangelio de hoy, que quería ver si lo leo un poquitito porque me gustaría irlo un poquito como que comentando así, según vamos, dice, Jesús, ¿verdad? En aquel tiempo le acompañaba a la gente, Jesús se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esto es bien importante. Está hablando del desprendimiento, que no es de la indiferencia, ni es del desprecio, ni es del botar. No, es decir, pues con esto no es mío, es de Dios, pues que se chave. No es eso lo que está diciendo, al contrario. Valóralo como un regalo de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que puedes, valóralo. Pero no te apropies a Él y lo coloques en un lugar dándole un valor superior al de Dios en tu vida, porque entonces estás botando a Dios por la borda, te vas a quedar sin vida eterna. Ese es el problema, ¿verdad? Así que, aunque sea tu padre o tu madre, tu mujer o tus hijos, tu hermano o tus hermanas, incluso tú mismo, tienes que estar supeditado a Dios. Y estar supeditado a Dios, ¿qué quiere decir? A su voluntad. A su voluntad, que es la verdadera sabiduría, su voluntad. Así que, si hay que escoger entre hacer o no hacer, entre que esta persona, hacer con esta persona o no hacer, o estar con esta persona o no estar, o aunque sea tu padre, tu madre, tu mujer, tu hijo o tú mismo, escoge lo que Dios te dice. Es lo que está diciendo Jesús. Escoge lo que Dios te dice, escoge la voluntad de Dios. Si no escoges la voluntad de Dios, no estás siendo discípulo de Dios. Estás corriendo por la libre. Hombre, tú puedes tener 3000 justificaciones. Nosotros los seres humanos somos maravillosos en eso. Bueno, pero claro, imagínate, es que yo no podía hacer otra cosa. Además, todo el mundo hace eso. Eso lo hace todo el mundo. Yo no estoy haciendo nada malo, porque todo el mundo lo hace y tiene mucha lógica. Porque mira, Dios quiere que yo sea feliz. Y si Dios quiere que yo sea feliz, pues yo debo hacer lo que hace todo el mundo, porque mira, eso yo tengo un derecho. Dios me quiere a mí. Entonces tú empiezas todo ese jaleo mental, ¿verdad?, que nos hacemos. Pero oye, pero ven acá, ¿y qué es lo que Dios ha dicho claramente, en blanco y negro, que quiere? No, pero no se pueden coger las cosas a pecho. Pero es que lo ha dicho, y lo ha dicho en blanco y negro. O sea, esto no es una cosa que nos inventamos, que de momento yo digo que es así porque me da la gana, o que la iglesia se la sacó de la manga. No, es que Jesús habló. Es que la tradición bíblica, es que los grandes santos, en fin, la historia de la iglesia, el magisterio, en fin. Entonces, ahí tengo que escoger. Y eso va a comportar un sufrimiento. No hacer lo que yo quiero o lo que a mí me conviene o lo que a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mi hijo, etcétera, le conviene, sino lo que Dios quiere. Eso es un sufrimiento y por eso Cristo lo llama cargar la cruz. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cargó la cruz. Oye, cargar la cruz
es un sufrimiento que desemboca en otro sufrimiento, porque es un sufrimiento para preparar el sufrimiento de la crucifixión, para hacer posible el sufrimiento de la muerte en cruz. Dice, oye, así que tú me estás diciendo que yo haga tu voluntad para preparar mi muerte en cruz, o sea, que cargue con la cruz para llegar hasta el monte Calvario para que me crucifiquen. Y él dice, sí, tienes que venir en pos de mí. O sea, yo cogí la cruz, caminé, me clavaron, morí en la cruz y te estoy diciendo que vengas en pos de mí, detrás, ponte detrás, haz fila. Muchachos, hagan fila detrás y de eso que se trata. ¿No estás dispuesto a hacer fila detrás de mí? No puedes ser mi discípulo. Esto suena brutal, pero es la realidad. Claro, obviamente, a nosotros probablemente no nos van a crucificar con un madero en la espalda y unos clavos en la... No, eso no va a ser así. Pero, ¿que va a haber sufrimiento? Claro. ¿Que me va a pesar el madero? Por supuesto. ¿Que me va a disgustar la cruz? Me va a hacer sufrir y voy a derramar sangre. Es decir, que parte de mi vida se me va a ir de entre las manos por vivir la voluntad de Dios cuando pudo haberlo hecho de manera más fácil. Recuerden que para el judío la sangre es la vida. Sí. Y que acabaré muriendo. ¿Y quién no va a morir? A ver. Es decir, no, pero es que entonces me muero. Pero ven acá, ¿y tú pensabas no morirte? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo se va a morir. ¿No es mejor morirse haciendo la voluntad de Dios que morirse haciendo mi voluntad en contra de la de Dios? Claro que es mejor morirse haciendo la voluntad de Dios, por supuesto. Por supuesto. Bueno, padre, y yo creo que al inicio de su explicación en el Evangelio dio con algo muy particular, porque muchas veces confundimos. Cuando como usted dijo, no es ignorar, no es despreciar a la familia, es ponerlo en el contexto correcto de la renuncia. Lo pongo posiblemente para que nos está viendo, ¿cuántas familias posiblemente un domingo en la mañana le gustaría quedarse durmiendo, pero se tiene que levantar y preparar a sus hijos, preparar a los nietos para ir a misa? Y hay que madrugar y posiblemente pasó el mejor fin de semana, a la noche, pues implica una renuncia de ese tiempo de ocio a poder ir a vivir la Eucaristía en ese momento, escuchar la palabra y hacer toda esa dinámica. Y así como ese ejemplo que puede sonar tan sencillo, hay varias renuncias a los que estamos expuestos a nivel de familia para cumplir la voluntad de Dios. Y si uno de alguna manera tiene algún tipo de confusión o desea inspiración, a la primera lectura pedir la sabiduría para poder vivir esa voluntad de Dios en nuestra familia, en nuestro día a día, porque dio varios ejemplos, pero a veces el más difícil es renunciar a uno mismo. ¿Sí? A veces, o sea, pone el contexto y uno dice, wow, no, es que a veces esos no son. Tal vez ahí son más fáciles. Cuando le toca a uno mismo, renunciar a uno mismo, ahí también, ahí duele porque toca la sensibilidad de uno mismo. Es fuerte. Pensamos, por ejemplo, en ejemplos concretos hay montones. Una familia que tenga, por ejemplo, un hijo con una condición de salud permanente o una condición terminal o un anciano en la familia. Es decir, pues claro, es decir, no se trata de desentenderse, ese no es mi problema, yo pongo a Dios primero, así que yo me voy para la iglesia y aquí esto que resuelvan como puedan. Es decir, o yo tengo mi ministerio y yo tengo que atenderlo, así que, pues qué sé yo, el viejo o el niño enfermo, el qué sé yo, pues, a ver quién lo cuida. No, es todo lo contrario, es ¿qué quiere Dios que tú hagas? Dice que el amor, les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Es decir, ¿qué me está diciendo Jesús que haga con ese hijo o ese familiar enfermo, con ese anciano, con esa condición inesperada que he tenido que atender, etcétera? No. Mi tiempo es mi tiempo, yo tengo derecho a ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Y a mí esto me da mucha felicidad, mucha satisfacción, yo no puedo dejar de hacerlo. Bueno, felicidad y satisfacción debemos estar pendientes de que la tengamos seguramente en la otra vida. Porque en la otra vida puede ser que hay mucha satisfacción, mucha felicidad, que Dios quiere que sea feliz, porque hay mucha gente, obviamente está en la mentalidad del mundo. Dios quiere que yo sea feliz,
Bueno, Dios quiere que tú seas feliz, claro que si quieres que seas feliz, lo más posible aquí, pero que no te pierdas la felicidad de allá. Porque si por ser feliz aquí te vas a perder la de allá, te tengo noticias. La de aquí se acaba y la de allá es eterna. Es eterna. O sea que te tengo noticias. Me parece que tu decisión está bien floja, pero bien floja. Así que, pues de esto es que se trata. O sea, hay muchos ejemplos y uno tiene que saber, como dijiste, muy bien dicho, buscar a Dios para que nos dé sabiduría, para hacer su voluntad. Que a fin de cuentas se resume en amar, amar como Él nos ha amado. Eso es. Pero, como es lo que Él hizo, por eso Él puede decir, pónganse detrás de mí, caminen detrás de mí, sigan, tomen su cruz y pónganse detrás de mí, en pos de mí, vengan detrás. Eso es lo que es una imagen muy gráfica, muy clara. Así que, nada, Él resume en el Evangelio diciendo, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Todos sus bienes, que no son cosas, son relaciones, personas, de todo. O sea, todo es todo. Cualquiera, el que no renuncie, podríamos decir bienes, podríamos sustituir la palabra para que se entienda mejor en términos de corresponsabilidad. El que no renuncia a todos sus dones, por decirlo de otra manera, no puede ser discípulo mío. El que no esté dispuesto a que los dones que yo le dé, renunciar a ellos si es necesario para cumplir mi voluntad, olvídate, muchacho, no vas para ningún sitio.